La prostitución ha sido tema recurrente dentro de la literatura universal, siendo posible su consideración como tópico, en conjunto a su impacto dentro de las sociedades del siglo XX y XXI. Desarrollaremos un estudio comparativo de la realidad presente de antaño, su reflejo en la novela nacional y su manifestación actual. ¿Cuál es la incidencia de la prostitución en el libro elegido? ¿Cómo se plantea el tema de la identidad en uno de sus protagonistas? ¿Cómo se manifiesta actualmente la prostitución? ¿Es considerado un trabajo? ¿Está amparada legalmente? José Donoso, escritor chileno, influido por la literatura anglosajona contemporánea. Sus primeras publicaciones fueron relatos, hasta que en 1957 apareció su primera novela, Coronación, amplio fresco de la sociedad de Santiago. Habitualmente se le considera miembro de la llamada generación de los 50 chilena, caracterizada por una común intención de denunciar, a través de la ficción novelesca, la decadencia de las clases aristocráticas y la alta burguesía. Considerado como uno de los narradores de más fuerte personalidad dentro de las últimas generaciones chilenas, pocos como él han interiorizado la psicología decadente de ciertos estratos sociales. La compleja trama de pasiones corrosivas de la persona y de los grupos está diestramente expuesta por José Donoso. Ello justifica que se la considere dentro del boom hispanoamericano como uno de sus valores representativos. En este documental analizaremos una de sus obras, escrita en 1966, El lugar sin límites. La novela se inicia en un decadente pueblo llamado Estación Trujillo. Sus habitantes son víctimas de un letargo colectivo, viven aferrados a una tierra que los avergüenza pero los retiene, pues ha aniquilado progresivamente en ellos la esperanza. Algunos escaparon hacia Talca antes de anquilosarse. Los que se quedaron se transformaron poco a poco en espectros, seres estancados en un pasado que ya no existe y que les impide ver cómo se derrumba cada día algo de ellos mismos. Todo este pueblo le pertenece a don Alejandro Cruz, terrateniente senador, a quien se puede interpretar la novela como el hombre todopoderoso, el que todo lo sabe y todo lo tiene. Aparece descrito como un dios, nada escapa a su conocimiento, sabe quién es quién en el pueblo y cómo se no de tratarlos. Un momento en que se deja ver claramente esta relación entre el pueblo y Alejandro Cruz es la celebración del triunfo del hacendado como diputado. El lugar que es elegido para el festejo es el prostíbulo de la Japonesa, lo cual manifiesta que la prostitución es aceptada dentro de la sociedad, pero bajo un contexto machista de la época. Las mujeres del pueblo se pusieron de acuerdo en no protestar por tener que quedarse en sus casas esa noche, sabiendo perfectamente que todos los hombres iban donde la japonesa. También la situación se interpreta a partir de las relaciones de poder, ya que si don Alejandro lo aceptaba, el pueblo debía imitarlo, ya que las personas empobrecidas vivían un beneficio apoyando al terrateniente. De esta manera, la dueña del prostíbulo apoyaba la candidatura de Cruz, como se manifiesta a continuación. La japonesa no abría las puertas de su casa a cualquiera, siempre gente fina, siempre gente con los bolsillos llenos. Por eso es que ella pertenecía al partido político de don Alejo, el partido histórico, tradicional, de orden, el partido de la gente decente que paga las deudas y no se mete en líos, esa gente que iba a su casa a divertirse y cuya fe en que don Alejo haría grandes cosas por la región era tan inquebrantable como la de la japonesa. Transcurrido 20 años de ese suceso, el pueblo está en decadencia, luego que las promesas de don Alejo no se concretaron, principalmente el compromiso de que llegara la electricidad al olivo. Es así como la japonesa grande muere bajo la pérdida de esperanza y asimismo su hija perderá su fe en el actual senador. Este último quiebre se produce en la llegada de Pancho, un ex protegido de Cruz, quien se fugó de la protección patriarcal luego de haberle pedido un préstamo para que comprara un carro. Lo fundamental del personaje de Pancho es que en él se desencadenará la violencia explícita en la novela. Con este personaje se mostrará lo reprimido de esta sociedad patriarcal, en este caso, los instintos homosexuales de él hacia la Manuela y a la vez, como el machismo de la época, normaliza la violencia hacia ciertos sectores, como lo son la prostitución y el travestismo. Para su análisis nos enfocamos en el personaje de la Manuela, quien representa la esencia de la propuesta de la novela. La Manuela es un personaje con un pasado no resuelto, quien llega como un travesti con un espectáculo de baile español al olivo por la celebración del triunfo de Alejandro Cruz como diputado. Durante ese suceso, la Manuela se convertirá en padre de la japonesita, lo que provocará su encadenamiento en el olivo. En primer lugar, hablamos de que tiene una relación identitaria con ella misma, esto es, que ha venido construyendo a lo largo de su vida una percepción de sí, en la que se hallan valores, creencias, opiniones e incluso una propia estética, porque la identidad también se refiere a vínculos que se tejen en el plano de lo corporal. Hay momentos a lo largo de la novela en donde precisamente
confirmar esta percepción que se tiene de sí. Entonces la Manuela se muestra satisfecha de escuchar las palabras de la jovencita que lo llama papá, sin darse cuenta que ella es toda una mujer y que en consecuencia debe llamarla como tal, mamá. Siempre termina golpeándola. Además de esa identidad maternal-paternal que siempre está discutiéndose y que involucra especialmente a ella y la japonesita, la Manuela también tiene una percepción sobre su condición de artista. Es verdad que se reconoce como prostituta, pero ya sea por el éxito que tuvo en su juventud cuando se la celebraba en todos los pueblos a los que iba, o porque encuentra en el baile una oportunidad para una esencia de performance espiritual, no se piensa al mismo nivel que las otras prostitutas. De allí la confusión que le genera el hecho de no ser entendida como ella se ve por los demás. Por don Alejo, que la primera vez que la vio bailar la echó al río, o por Pancho, quien siempre termina golpeándola. En estos dos casos, de los muchos que pueden citarse, se revela la cualidad fundamental de la identidad, el no estar establecida. Aunque la Manuela crea algo sobre ella, tenga cierta percepción de lo que es, no basta, porque esto corresponde, digamos, a una versión incompleta de ella misma, una parte que requiere del reconocimiento de los atributos que el otro está en la posibilidad de dar. Tampoco son ciertas del todo las versiones que tienen sobre la Manuela su hija, don Alejo o Pancho, porque esas percepciones también carecen de su contraparte. Así, la identidad nunca está de un lado ni del otro, sino justamente en el lugar donde se cruzan las versiones. Actualmente, el comercio sexual ligado a la práctica de la prostitución ha manifestado una clara transformación en comparación a tiempos pasados, entendiéndose como la actividad económica referida a la explotación comercial del cuerpo. Las relaciones comerciales basadas en el intercambio monetario del sexo o contenido sexual han ido en notorio aumento y desarrollo. Es así como advertimos la existencia de casas de masajes, webs eróticas, venta de lencería erótica y preservativos, en conjunto a la difusión publicitaria presente en variados medios comunicacionales. Por lo tanto, las actividades que giran en torno al sexo como componente principal, ya sean reguladas o no, permiten ratificar el rol sustancial que éstas cumplen dentro de la sociedad del siglo XXI. Las personas que prestan servicios sexuales por sí mismas o tras una cita programada por un tercero han formado agrupaciones con el fin de reclamar sus derechos y velar por el libre ejercicio de su profesión, a la cual consideran un trabajo. Dentro del plano internacional, organizaciones como ETAIRA, Colectivo en Defensa de los Derechos de los Trabajadores del Sexo, buscan combatir el estigma social que recae sobre las prostitutas, reconociendo sus derechos y la defensa de sus intereses como trabajadoras, buscando concientizar a la sociedad sobre la realidad de la prostitución. Asimismo, la necesidad de firmas de tratados internacionales se hizo patente en el transcurso de los siglos XIX y XX. La trata de blancas, referida al comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, llevó a las naciones a tomar cuenta de estos problemas y establecer estrategias contra el proxenetismo y la explotación sexual de las mujeres. Instituciones como Naciones Unidas, a través de la creación de la Subcomisión por la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Persona, más UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo, no han quedado indiferentes frente a este hecho que involucra a todo el conglomerado mundial. En nuestro país, el Sindicato Nacional de Trabajadoras Independientes, Ángela Lina, nombre otorgado en respeto a una prostituta que perdió la vida al huir de un sauna que estaba siendo allanado, cumple la función de agrupar a las trabajadoras sexuales de Chile, con los objetivos de promocionar y validar tanto sus derechos humanos como los laborales, además de sensibilizar a la sociedad sobre temáticas relacionadas a la salud sexual, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y la regulación del comercio sexual femenino adulto. A pesar de la existencia de estas organizaciones, el debate frente a la delimitación de marcos regulatorios que instauren claramente medidas legales de protección hacia la prostitución es un proceso que actualmente sigue en desarrollo. En el caso de Chile, la Constitución Política, ley fundamental de la organización del Estado, posibilita el desarrollo de actividades económicas fundamentadas en el ejercicio de la libertad económica. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida salvo que se oponga a lo moral, a la seguridad o a la salubridad pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Capítulo 3, artículo 19, inciso 16. Sin embargo, pese a que este principio se encuentra consagrado, los conceptos de moral, orden pública y seguridad nacional que señala la norma resultan muy confusos y tampoco existe normativa que ayude a vislumbrar su contenido en una mayor apreciación. A sabiendas de que en Chile la prostitución no se considera por la jurisprudencia una actividad ilícita, es primordial el conocimiento de un debido resguardo constitucional al igual que el resto de las actividades económicas, renegándola de todo tipo de juicio moral y sanitario.
y desligándola de este desamparo y ambigüedad legal que rige su funcionamiento. Según palabras de la diputada María Antonieta Sá, no se considera como delito la prostitución adulta, pero sí indica que en tiempos de la dictadura se prohibió la existencia de locales dirigidos a esta ocupación, lo que ha derivado de la prostitución callejera, donde cada una de estas trabajadoras se encuentran en situación de vulnerabilidad, exponiéndose a la merced de cualquiera, como también a violencia y otros problemas, mientras que aquellos que ejercen en locales están contra la ley. En modo de parche, el Ministerio de Salud, único organismo estatal que vela por estas trabajadoras, lo que hace es abrir determinados consultorios para que las personas puedan ser revisadas, evitando enfermedades venéreas, además de instruirlas en cuanto al uso del preservativo. De acuerdo a las cifras entregadas por Denunciemos.cl en relación a una investigación acerca de la realidad de la prostitución en Chile, aplicada a 367 personas que ejercen el comercio sexual, arrojó que un 59% de quienes se prostituyen en el país no mantienen un control sanitario debido al temor de ser maltratadas en un consultorio. Solo un 25% reconoció visitar un médico y un 16% no respondió, además de que un 60% presenta adicción al consumo de alcohol y un 40% reconoce ingerir drogas. Christian Monkeberg, director del sitio, expresó que los resultados obtenidos reflejan la despreocupación de Chile hacia la prostitución, afirmando que hoy en día el descontrol sanitario se ejerce a vista y conciencia de todo. La cantidad de burdeles presentes en el país ha aumentado considerablemente en los últimos años. El estudio permite contabilizar 792 lugares dedicados al comercio sexual y un total de 5.870 trabajadores. De ellos, 4.980 son mujeres y 890 son del sexo masculino. Respecto a las ganancias, los encuestados reconocieron que esta es una de las principales razones para practicar el comercio sexual. Una prostituta mujer dice ganar entre 850.000 y 1,5 millones de pesos al mes, mientras que los ingresos de un homosexual fluctúan entre los 600 y 800.000 pesos. Desde este punto es posible entender la manifestación de dos tipos de prostitución. La primera de ellas es la voluntarista, la cual supone la intención de la persona en la elección de este oficio, entendiendo la voluntad de mercantilizar el cuerpo, ya que esta es una opción personal legítima, además de considerarse trabajadoras con deberes y derechos, evitar la visibilidad pública y la eliminación de intermediarios. El segundo tipo corresponde a la determinista, la que define a la prostitución como una salida inexorable a condicionamientos económicos y socioculturales, que finalmente terminan asimilando a la mujer como una mercancía y que en sí constituyen una violación a los derechos humanos. Este tipo de prostitución deriva de la falta de regulación jurídica por los estamentos competentes que norman las actividades económicas, las pocas posibilidades de surgir para aquellos que se encuentran en los estratos más bajos y la falta de una óptima reglamentación para quienes ya se encuentran inmersos dentro del ejercicio de este comercio sexual que no es bien regulado. A lo largo de este documental hemos presentado la prostitución como eje central de nuestra investigación, utilizando como base la novela El lugar sin límites del autor chileno José Donoso, viendo las similitudes y diferencias. Esta práctica en las últimas décadas se ha masificado, ya que es una industria que genera grandes cantidades de dinero de forma rápida y no es una actividad únicamente ejercida por mujeres, sino que también por hombres. Esto está ligado con que hablar de sexualidad ya no es un tema tabú como hace algunos años atrás, es decir, la sociedad está cada vez más desinhibida. Esto queda demostrado en un alto consumo de novelas de tipo erótico como 50 sombras de Grey, club nocturnos como Pasapoga y producciones cinematográficas de corte porno, además de producciones televisivas nacionales como Las Vegas y Bim Bam Boom. Por lo tanto, la prostitución no es una práctica que tenga fecha de caducación.